edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Le repito la cita una vez más, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a tener el capítulo número 3 de esta carta abierto. Para que se vaya ayudando en el transcurso, vamos a consultar también la segunda carta del apóstol Pedro, la carta del apóstol Judas, para que tenga usted ahí un panorama y de una vez pueda ir ubicándose. Probablemente Lucas y Libro de los Hechos también, aunque quizá eso se lo voy a mencionar un poquito rápido, ¿verdad? Pero vamos a tomar este capítulo número 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, y yo quiero que usted se ubique en el verso número 5. Y del verso número 5 vamos a tomar esta idea que es la idea, el tema, la parte central de la enseñanza del verso número 5. Y yo lo voy a remarcar acá para que usted juntamente conmigo lo pueda leer. La apariencia de piedad. Esa es nuestra enseñanza del día de hoy, ¿verdad? La apariencia de piedad. Hermano, es importante hacer un poquito de retrospectiva para poder ubicarnos en ciertas cosas y eso nos permita darle o encontrarle el sazón a la enseñanza. Hermano, yo no puedo, y yo creo que no hay nadie que pueda hacerlo, aunque la palabra nos ayude a ubicarnos un poquito en contexto. Pero hermano, nadie puede marcar con exactitud, por supuesto que solo Dios lo puede hacer, pero nadie puede marcar el momento exacto en el cual la maldad se hizo notar. Algunas veces el diablo nos pone algunos pensamientos intelectuales, algunas otras veces el mismo pensamiento es resultado de un sano interés. Algunas otras veces, hermano, ese pensamiento viene con la mala intención de alguien de torcernos en nuestras ideas. Pero surgen preguntas existenciales, ¿verdad? Como, ¿quién creó a Dios? ¿O cómo empezó Dios? Usted no me dejará mentir, hermano, y principalmente en los primeros pasos de fe, el diablo algunas veces trae esas ideas. Algunas otras veces, hermano, eso surge como resultado de la preparación académica. Aquellos a quienes Dios ha permitido la bendición enorme, porque es una bendición, de asistir a alguna universidad y tener algún tipo de preparación, y su mente es educada para razonar, le es despertada la capacidad de razonar, y entonces el mismo conocimiento plantea las interrogantes, ¿verdad? Principalmente aquellos que pasamos por las aulas de la enseñanza atea de nuestra Casa de Estudios Nacional, porque es atea, hermano, no estoy insultando, es una institución atea en su estructura intelectual, ¿verdad? Y entonces, hermano, viene el bombardeo filosófico acerca de la existencia de Dios, y algunas veces se cae en la pequeña trampa, ¿verdad? Pero de la misma manera, hermanos, surgen inquietudes como, bueno, ok, entendemos Dios y Dios por aquí, Dios por allá, y entonces viene una segunda pregunta: ¿y cuándo empezó el pecado? ¿Quién fue el primero que pecó? ¿Cuándo empezó el mal? Y algunas veces se acercan a mí como pastor y me dicen: pastor, ¿quién fue el primero que pecó? Y yo digo, le voy a decir, pero no se lo cuenta a nadie. Sí, pastor, ¿de veras quieres saber? Sí, no sé. Cada vez, hermano, a partir de allí, cada vez que Dios va a abrir una operación espiritual, el diablo se levanta con la contraparte. Cada vez, hermano, que Dios va a hacer una intervención dentro de la creación,
en cualquier ámbito que usted pueda imaginarse, cada vez que Dios va a intervenir, el diablo hace la contraparte. Cuando Dios formó al hombre, plantó al huerto y colocó al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara, dice la Escritura, hermano, también el diablo levantó la contraparte. No podemos precisar por la Escritura esos tiempos exactos. No sabemos, hermano, porque no se puede determinar, no está el registro escrito, cuánto tiempo el hombre pasó adentro del huerto sin que el diablo fuera un dolor de cabeza para él. Lo único, hermano, que sí podemos ver por la Escritura es que el diablo esperó a que sacaran a Eva de adentro. Y cuando Eva ya estaba afuera de Adán, formadita, ya diseñadita, construida, dice la Escritura, entonces el diablo actuó por medio de la serpiente. Cuando el Señor, hermano, fundó una nación desde los lomos de Abraham, Isaac, Jacob y luego los 12 patriarcas, aparentemente, y digo aparentemente porque el plan de Dios sí era así, había sobre la tierra una parte humana, una parte de la raza humana pura, por decirlo de cierta manera, una simiente diferente. Quizá es mejor la idea así. Entonces ahora Dios va a formar una nación de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob, los 12 patriarcas, y esa era una nueva simiente. Usted lo nota en todo el discurso de la Escritura. Dice Dios: y esta va a ser para mí una nación especial, la niña de mis ojos, mi pueblo escogido, mi pueblo amado. Y una de las instrucciones, hermano, que Israel tuvo para conservar aquella integridad genética, una de las condiciones es que no se unieran sus hijos ni sus hijas con alguien que no fuera israelita, a menos que esa persona se convirtiera a la religión de Israel, entre comillas. Entonces sí era dable un vínculo, pero hermano, era una prohibición expresa de Dios. Un israelita no se podía casar con alguien que no fuera de su misma nación. Hoy, en el sentido espiritual, hermano, seguimos conservando el mismo principio. Está prohibido desde el cielo que hombres y mujeres creyentes, jóvenes por supuesto, se unan en matrimonio con un no creyente. Esa es una realidad espiritual. Y aunque me diga: pastor, pero es que viera qué lindo es, pues será el sereno, pero no es el mismo yugo. Pastor, es que si usted la conociera. No la quiero conocer. No, sí la quiero conocer. Me doy a entender, hermano. Por eso, padres de familia, tengan mucho cuidado con permitir que sus hijitos o sus hijitas se lancen a yugos desiguales, porque todo eso tiene consecuencias. Me doy a entender, hermano. Los jóvenes pensé que iban a aplaudir, hermano, y que iban a saltar de gozo. Gloria a Dios que nos cuidan. Gloria a Dios que están pendientes de nosotros. No, a ellos les gustan las filisteas. Y a ellas los filisteos. Más que los consagrados jóvenes de la iglesia. Hermano, en todos lados se cuecen habas. Y no son perfectos, pero son salvos. No son perfectos, tienen sus cositas, pero bueno, el punto es este. Entonces, hermano, ahora Dios funda una nación, abre un linaje, abre una simiente. El diablo levantó la contraparte. A tal grado, hermano, que en aquella nueva simiente que Dios estaba colocando en la tierra, diferente a las otras naciones de la tierra, es decir, diferentes a los cananeos, heveos, amorreos, fereceos, jebuseos, diferente, hermano, a los asirios, los sirios, los persas, los caldeos, a los egipcios, a los griegos, romanos.
diferente a todos ellos, una nueva simiente. ¿Sabe qué hizo el diablo, hermano? Infiltró la simiente. Y le voy a decir algo más, que quizás es un poco difícil de comprenderlo, pero se lo voy a decir. Hermano, el diablo desarrolló la capacidad de tocar los vientres de las mujeres, de tal manera que hubo mujeres que quedaron preñadas, pero los niños que venían adentro de esos vientres no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Hermano, ¿qué está diciendo? Sí, es lo que la Biblia dice. Esa es otra razón poderosa, hermano, por qué los jóvenes cristianos y las señoritas cristianas no deben unirse con yugos desiguales, porque las chicas no saben de qué van a quedar embarazadas. Me doy a entender, hermano. Y los varones no saben qué tipo de vientre es en donde van a colocar su simiente. Eso no es agradable oírlo. Pero hermano, Jesús se encontró a sus 30 y tantos años con un grupo de gente muy bien ataviada, con sus vestiduras religiosas, practicantes de una religión, con Biblia bajo el brazo, y eran hijos del diablo. Les dijo el Señor: ustedes, si fueran hijos de Abraham, es decir, si fueran de la simiente que mi padre abrió, harían lo que yo hago. No me quisieran matar, creerían a mis palabras, pero ustedes no creen a mis palabras porque no son hijos de Abraham, son hijos de su padre el diablo. Y dice la Biblia: oh, se dieron por ofendidos los señorones. Israelitas podían mostrar, hermanos, sus credenciales, podían identificar la línea de su linaje. Eso era algo muy importante para todo israelita. Hermano, todo israelita tenía que ser capaz de conectar su línea ancestral para demostrar que era un verdadero israelita. Pero el diablo, cuando Dios abrió su simiente, el diablo metió su simiente dentro de la simiente de Dios. Le pongo un ejemplo, hermano, clásico, un ejemplo enorme. Judas. ¿De qué nacionalidad era Judas? Era judío. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo acerca de Judas? Dijo: es el hijo de perdición, es del diablo, pero había nacido en el seno de Israel. ¿Se puede usted imaginar, hermano, si cabe, pues, la decepción de la mamá de Judas, que pensó que había dado a luz un verdadero israelita y resulta que la simiente estaba tocada? ¿Me doy a entender, hermano? Siempre el diablo levanta la contraparte. Bueno, ahora voy, hermano, de esta manera, la manera que siempre me complica un poco la vida. Ahora el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario entrega su vida, va a la tumba, al tercer día resucita, y el Señor Jesucristo abre un nuevo camino y se llama el cuerpo de Cristo. A partir de ahí, hermano, surgen ciertas identificaciones que hablan, por ejemplo, los llamados, los escogidos, los santos. Y usted, por ejemplo, hermano, usted primero fue un llamado. Su meta es llegar a ser un escogido. Llamado el día que oyó la bendita palabra del evangelio y la creyó. Luego tiene que tener como meta llegar a ser un escogido, para poner o dar evidencia de que usted es un santo, aunque la Biblia a usted ya lo llama santo, hermano. Si yo fuera Dios no lo llamaba así, pero Dios sí lo llama así, porque dice que usted es santo. ¿Cuántos son santos, hermano? ¿Cuántos son santos? Usted es santo, hermano. Diga: sí, soy santo porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados y la santidad de Dios está en mí. ¿Me explico? Ahora, resulta, hermano, que cuando principia este movimiento, no es así, pero me quiero dar a entender, cuando principia el cuerpo de Cristo a desarrollarse, ¿sabe qué hizo el diablo, hermano? También se infiltró dentro del cuerpo de Cristo.
Y hermano, llevó a esa entidad a una condición espiritual deplorable. Llevó a esta entidad, hermano, a una condición de tinieblas espantosa, de lo cual la evidencia está registrada en los anales de la historia desde el siglo XII o XIII más o menos hasta el siglo XIV, XV, que se conoce como el oscurantismo, la época del oscurantismo. Hermano, cosas terribles, pero no es clase de historia para que me detenga ahí. Luego vino Dios, fíjese, bendito sea el nombre del Señor. Y en medio de toda esa oscuridad religiosa, de ese monopolio del pensamiento, ese monopolio de las ciencias, las artes, usted lo encuentra eso en la historia, hermano. Esta entidad que había caído en ese oscurantismo espiritual, y creo que usted sabe de qué le estoy hablando, esta entidad monopolizó las ciencias, monopolizó el conocimiento, monopolizó las artes de tal manera, hermano, que lo que se conoce como grandes obras de esos grandes maestros de la etapa del Renacimiento fueron financiados con dinero de esa entidad. Los edificios, esos maravillosos que deslumbran de la antigüedad, fueron construidos con dinero obtenido de la gente, engañándola en cuanto a la salvación. Así se hizo toda esa parte cultural. Los famosos mecenas, hermano, eran gente que ayudaba con dinero, gente del clero que ayudaba con dinero a los artistas para que hicieran sus obras de arte. Por eso, hermano, hay obras de arte. Bueno, no le hablo más, ¿para qué? Me quedo ahí mejor. En medio de esa oscuridad, Dios tomó una decisión de misericordia y dijo: voy a dar otra oportunidad. Y en medio, hermano, de esa oscuridad, en el año de 1517, le habló a un cura católico acerca de la salvación por medio de la gracia y no por medio de las obras. Y dijo Dios: voy a empezar un nuevo movimiento. Tómeme esto de movimiento solo como un término para darme a entender. Y hermano, entonces nació la gloriosa, preciosa y maravillosa Iglesia Cristiana Evangélica. Una nueva operación de Dios. En respuesta, la organización oficial, hermano, nos declaró oficialmente ciudadanos del infierno por haber abandonado las filas. Estoy hablando de nuestros ancestros, hermano, nuestros antepasados. Y entonces vino Dios y principio, hermano, aquella nueva entidad que hoy en día se conoce como Iglesia Cristiana Evangélica. Por allá por sus inicios se llamaban protestantes, o se les llamaba los protestantes porque partían de las protestas que hizo Martín Lutero. Y hoy en día hay algunos todavía que les gusta llamarse protestantes, hermano. No somos protestantes, somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro bendito Señor Dios Todopoderoso. ¿Me explico, hermano? Ahora, hermano, principia esta nueva operación de Dios, Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Y qué va a creer usted que hizo el diablo, hermano? Dijo el diablo: no, estos son intocables, hoy sí me derrotaron. ¿Qué cree que hizo el diablo? Ya infiltró a la Iglesia Cristiana Evangélica. Ay, ¿con qué está hablando, hermano? Sí, le estoy hablando que no todos los que dicen cristianos son cristianos. Le estoy hablando, hermano, que no todos los que dicen ser pastores son pastores. Le estoy hablando que no todos los que dicen ser apóstoles son apóstoles. Que no todos los que dicen ser profetas son profetas. Que no todos los que dicen ser maestros son maestros. ¿Por qué? Porque, hermano, entramos en el período de la apariencia de piedad. Ahora ya no en aquellas estructuras oscuras. Ahora, hermano, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica, así como en el huerto, el diablo levantó la contraparte. Cuando el Señor fundó a Israel como nación, el diablo levantó la contraparte. Cuando abrió espacio para el cuerpo de Cristo, más o menos, hermano, hace 2000 años, el diablo levantó la contraparte. Y en el año 300 de nuestra era, ya el cristianismo era un movimiento corrompido.
hasta llegar más o menos a los días de Constantino, cuando se hizo una universalización de la salvación. Cosas tremendas, hermano. Y me estoy apoyando en la historia y en la Biblia. Cuando arranca la iglesia cristiana evangélica, el diablo, hermano, también levantó la contraparte. Dice la Escritura, usted me acompaña ahora. Antiguamente, hermano, existían ahí en Timoteo, 2 Timoteo 3. Antiguamente, hermano, para hablar de un hijo de Dios correcto, y esto es importante tener la idea, en el primer pacto se hablaba en la Escritura, o se definía en la Escritura a los salvos de esta manera. Quiero repetir este dato. En el primer pacto solo se podía ser hijo de Dios si se era israelita. Todo el resto de naciones no tenían ese privilegio, no tenían ese acceso, a menos que se convirtieran al judaísmo. Pero ¿qué significaba convertirse al judaísmo? Significaba entrar, hermano, a la estructura de la ley mosaica. Pero no solamente la estructura de la ley mosaica, sino que además había que ceñirse a otra serie de requisitos que los rabinos judíos habían implementado para poner un poquito más difícil el camino a aquellos que genéticamente no eran hijos de Dios, pero que querían ser hijos de Dios. Y mucha gente se convirtió así, pero para ellos, hermano, las condiciones eran diferentes a tal grado, hermano, era de tal magnitud esta situación que los judíos genuinos tenían su sinagoga, y los que eran prosélitos, se les llamaba, tenían su sinagoga aparte. No podían venir para esta porque no eran del mismo nivel, eran salvos de segunda. Así era la cosa. Hoy hay salvos de segunda y salvos de primera, hermano, de acuerdo a cierto concepto. Salvo de primera si eres millonario, salvo de segunda si eres pelado. ¿De cuál es eso usted? Ni mucho que preguntar, ¿verdad? Pero déjeme decirle que esa es una clasificación de blasfemos. Esa clasificación no la hace Dios. Dios a usted lo ve, hermano, con el mismo amor, la misma gracia. Lo único que Dios busca en usted es que la sangre de Cristo esté depositada sobre su cabeza. Eso es todo lo que el Señor espera. ¡Y a su nombre! Entonces, hermano, no hay tal que cristianos y cristianuchos. No, usted no es cristianucho. Usted es un hijo de Dios. La sangre de Cristo lo limpió de sus pecados. El Espíritu Santo lo está ministrando y lo está limpiando y lo está perfeccionando. Me doy a entender, hermano. Ahora, este nuevo movimiento, hermano, resulta que es infiltrado también. La iglesia evangélica, hermano, ha pasado por un proceso de transiciones muy interesante a lo largo de su historia. Voy a decir esto con respeto. Hermano, los primeros cristianos, o sea, tal vez así, los primeros evangélicos todavía parecían más católicos que evangélicos. Y pasaron años antes que se diera un paso más hacia adelante. Por eso, hermano, es que hasta el día de hoy hay evangélicos que se bautizan echándose agüita aquí en la coronilla de la cabeza. Son cristianos, pero solamente habían dado el primer paso. Hasta ahí llegó su transición, hasta ahí llegó el desarrollo de su doctrina. Luego, hermano, por misericordia de Dios, fue iluminado el bautismo en aguas, y entonces surgió otro brazo más. No menciono los nombres denominacionales porque no pretendo ser abusivo con nada, hermano, solamente ir a lo que la historia misma nos permite ver. Y entonces, hermano, se dio el siguiente paso, el bautismo en aguas. Luego, hermano, vino un movimiento de santidad, y que ese movimiento se institucionalizó dentro de la iglesia cristiana evangélica. Luego, hermano, vino un movimiento del Espíritu Santo y surgió lo que hoy se conoce como pentecostalismo, de lo cual en trazos generales, de alguna manera, nosotros, hermano, pertenecemos a esa, ¿cómo decirlo? A ese
a ese peldaño dentro de la escalera de Dios. ¿Qué pasó con cada uno de los movimientos que se fueron dando? ¿Qué cree usted que hizo el diablo? Los infiltró. Oiga lo que voy a decir. Cuando empieza, hermano, el mover de Dios por su Espíritu Santo, en el año 1904, en una ciudad californiana que se llama Azusa, cuando, hermanos, buscando de Dios, hermano, en una reunión, creo que de oración, estaban los hermanos buscando a Dios, de pronto, hermano, empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Y qué es esto que pasó? Como el libro de los Hechos. A partir de ahí, hermanos, se empieza a dar todo este movimiento. La palabra no es muy ortodoxa para hablar de estas cosas, pero la voy a usar. Se empieza a dar, hermano, todo este movimiento del Espíritu Santo. Muchos de los conversos de poco tiempo, eso es lo que conocen como cristianismo, es lo que conocen como evangelio. Pero aquellos que tienen algunos añitos más de vida y dentro del evangelio, han visto o vimos ciertos pasos de transición. Hermano, después que se da este despertar, este renovar, este venir del Espíritu Santo al pueblo de Dios, se dio un paso más en lo que tiene que ver con alabanza, con adoración y con la danza. Algo que hasta el día de hoy, hermano, hay congregaciones de hermanos cristianos evangélicos que no toman esto como algo de Dios, porque se quedaron en el peldaño anterior. Y entonces, hermano, cuando se da, que es a donde quiero llegar, se da este mover del Espíritu Santo de Dios, ¿qué cree usted que hizo el diablo? También envió un falso Espíritu Santo, entre comillas. Y cuando se introduce este espíritu falso, empieza a afectar la estructura de la iglesia cristiana. ¿Y cómo lo empieza a afectar? Porque levanta falsos ministros, levanta falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. No me lo estoy inventando, está en la Biblia. ¿Sabe, hermano, que siempre me crea una preocupación particular? Aquellas ovejitas que están siendo dirigidas por un falso. Y cuando llegue el día de rendir cuentas, en cualquiera de los dos turnos de rendición de cuentas, hermano, y le digan, ¿quién fue tu maestro, tu pastor, tu apóstol? Fulano de tal. Pero él era falso. Fue un falso. Hermano, en el primer pacto, los salvos se definían así: justo, piadoso e impío. ¿Qué era un impío? Un impío era aquel israelita, genuino israelita, verdadero y genuino israelita, pero quería vivir o vivía como los perdidos. Entonces él era un impío. Porque debiendo vivir como Dios manda, él vivía como las otras naciones. Y usted encuentra, hermano, en todos los libros proféticos, las reprimendas de Dios por boca de los profetas es a las impiedades de Israel. ¿Me explico? El mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras: los que están sanos no tienen necesidad de médico, porque están bien. Los enfermos tienen necesidad de medicina. Porque el Señor mismo aplicó este principio: los justos, los piadosos y los impíos. En el nuevo pacto cambia un poquito. En el nuevo pacto se habla de llamados y de escogidos, y se habla de santos. Pero, hermano, cuando vamos a este texto de la Escritura, usted lo lee o lo vuelve a leer conmigo. Dice: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿Quiénes van a tener esta apariencia de piedad? ¿Los perdidos o los salvos? Los salvos. La apariencia de piedad, hermano, no se va a desarrollar en los mundanos. No, corrijo,
no se va a desarrollar en los perdidos. No son los no creyentes los que tienen apariencia de piedad. No, hermano, cuando el apóstol Pablo habla del desarrollo de esta característica, está hablando que en el cuerpo de Cristo, entre los salvos, entiéndase, entre los cristianos evangélicos habrá apariencia de piedad. Pero quiero quitar una idea que puede llevarnos a confusión. Hermano, la apariencia de piedad son aquellas actitudes que a veces nosotros tenemos, en las que nos cuesta, hermano, a veces ser 100% consistentes con nuestra fe. Es decir, que en la iglesia como somos de lindos, pues, pero en la casa no lo somos tanto. ¿Me doy a entender? Allá en la casa, hermano, somos bravucones, somos enojones y saltamos y en la casa. Pero cuando entramos a la iglesia, no, esa no es la apariencia de piedad. ¿Me doy a entender? No, la apariencia de piedad es una cosa mucho más delicada que eso, hermano. Le voy a decir por qué. La apariencia de piedad, a aquel que la ejercita, es llevado a la destrucción. Pero a los cristianos que están buscando ser agradables a Dios, pero les está costando y no logran conciliar su vida devocional con su vida natural, esos no van a ir a la destrucción. A esos Dios nos va a corregir. Porque al que Dios toma por hijo, lo corrige, lo disciplina, y si hay necesidad, lo azota. Aunque los derechos humanos digan que no, pero no le pueden decir nada a Dios. Hermano, no le pueden decir, Dios, momento, tú no puedes azotar a este ciudadano solo porque es tu hijo. Hermano, Dios no pide permiso. O cuando Dios lo va a corregir a usted, le avisa, hermano, le manda un mensajito, prepárate, te voy a corregir. Nah, le llega, hermano, y le llega. El pastor solo ve que está entrando una llamada a su celular, contesta la llamada y al otro lado solo oye el grito desesperado. ¡Ay, hermano! Corrección, disciplina. Y entonces hago como que lloro, hermano. No va a creer eso. Oigo, ¿y qué pasó, hermano? Fíjese, ¿qué te estará queriendo enseñar Dios? En primer lugar, que te ama. Me explico, hermano. Capítulo número 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, verso número 1. Uno de los ejercicios más trascendentes, hermano, dentro de la labor ministerial de aquellos primeros hombres, en este caso el apóstol Pablo, dice en el verso número 1, dice el apóstol a Timoteo, pero debes saber esto. Hermano, yo le he dicho y siempre voy a recalcar estas ideas. Todas las palabras que están en la Escritura tienen una razón de ser. No están solamente para llenar papel con tinta. Hermano, no está solo para llenar ideas, no, hermano. Todo lo que la palabra tiene registrado es importante. Aún aquellas cosas que quedaron registradas en la Biblia que las dijo el diablo, también son importantes, porque allí podemos conocer cómo piensa el diablo. Y sabe, hermano, que el diablo no siempre piensa mal. A veces somos más mal pensados nosotros que el mismo diablo, hermano. Sí. El diablo a veces tiene unos pensamientos, hermano, tan buenos y tan bonitos. Dice la Escritura que una mujer llevó un perfume carísimo, rompió el frasco, lo derramó a los pies de Jesús y dijo: Judas, hubiéramos podido vender ese perfumito. Qué desperdicio. Un buen pensamiento del diablo, pero fuera del plan de Dios. ¿Me doy a entender? Bueno, mire lo que dice Pablo. Le dice a su discípulo, a su hijo espiritual: debes, o sea,
tienes la obligación de saber esto. Porque si lo desconoces, si lo ignoras, puedes caer en una trampa. Tú debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. Y luego Pablo habla como un profeta de Dios. Los profetas de Dios, hermanos, son aquellos hombres usados por Dios para poder ver tiempo hacia adelante. Y ahora dice Pablo, debes saber esto, le dice. Al apóstol Pablo, hermano, en un ejercicio profético, lo llevaron a ver los últimos días. ¿Últimos días de qué? Los últimos días del cuerpo de Cristo en la tierra. Lo llevaron a ver, hermano, qué va a suceder en los últimos días. Estos son detalles a los que debemos poner mucha atención. Le voy a decir por qué. A veces los mismos evangélicos, hermano, andamos con la camisa levantada. Hermano, y ya se enteró que los mayas dicen que en el 2012 hay que ponerse las pilas. Hermano, ya se enteró que dijo Nostradamus. Hermano, hay que ir a lo que dice la Biblia. La Biblia también habla de los últimos días y lo habla como palabra de Dios. Entonces, fíjese, hermano, qué tremendo esto, porque Pablo vio el final de la iglesia. Pablo vio el nacimiento de la iglesia y vio el final de la iglesia. Qué hombre más tremendo de Dios, hermano. Qué ministro de Dios. Y resulta que vio el nacimiento de la iglesia, hermano, y la vio hermosa, la vio preciosa. Luego vio a esa iglesia naciente, la vio en el corazón de Dios. Y cuando la vio en el corazón de Dios, la vio ataviada como una novia para su esposo. Pero cuando lo bajan de la visión celestial y lo ponen en el plano natural, vio los últimos días de la iglesia. Pero oiga esto, vio la conducta de los cristianos de los últimos días. Vio el comportamiento de los hijos de Dios de los últimos días. Y uno podría esperar, hermano, y decir, hermano, entonces Pablo vio todo este avivamiento. Y yo abro la pregunta, ¿cuál avivamiento? ¿Será avivamiento? ¿Será en verdad un avivamiento, hermano? ¿O será una apariencia? ¿O será la apariencia de piedad? Miren lo que la Biblia dice. Pablo vio el final. Yo no sé, voy a exagerar. Usted sabe que estos detallitos me gusta exagerarlos para explicarme. Pero hermano, como que Pablo vio aquello hermoso y vio en el corazón de Dios la novia. Y cuando vio los últimos tiempos se desmayó. Mire, hermano, yo pienso, como sucede algunas veces, se lo digo porque son cosas que he oído. El pueblo de Dios es un pueblo reacio a someterse a la voluntad de Dios. Y hermano, han habido en el transcurso del pueblo, el desarrollo del pueblo cristiano, hombres preciosos de Dios, ministros preciosos de Dios, usados tremendamente por el Señor. Y han gastado su vida, hermano, hasta las últimas consecuencias, para poder instruir, para poder traer palabra de Dios, para poder ministrar, para cuidar al pueblo de Dios. Pero como dijo alguien por ahí, en la vida todo se acaba, ¿verdad? Han tenido que partir a la presencia de Dios porque Dios así lo ha dispuesto. Y resulta que uno esperaría ver que todos aquellos que fueron instruidos en sana doctrina, así, hermano, como un ejército, como escuadrones caminando por los fundamentos que se recibieron. Y hermano, cuando uno mira hacia afuera, se asusta. Y yo me he hecho la pregunta, ¿y dónde está toda aquella palabra, toda aquella instrucción, toda aquella dedicación, hermano, todo aquel amor con el que se entregó una vida para cuidar al pueblo de Dios? Y ahora ese pueblo que fue ministrado, instruido, hermano, papaloteando por cualquier lado. Se lo voy a decir como lo pienso. Mucho de ese pueblo, hermano, hoy viendo a Janes y a Jambres hacer señales. ¿Puede dar una ofrenda de palmas al Señor?
Entonces, hermano, oiga esto. Viene Pablo y Pablo está trabajando. Hermano, yo no quiero exaltar la personalidad de Pablo, porque no estoy predicando a Pablo, estoy predicando a Cristo. Pero al Cristo que transformó a Pablo, al Cristo que usó a Pablo, que le reveló 14 epístolas de la Escritura. El 55% del Nuevo Testamento le fue abierto a ese hombre. Ahora, hermano, Pablo está empezando su trabajo. ¿Y qué recibe Pablo como retribución de su trabajo? Le regalaron un jet, un Rolex. No, hermano. ¿Sabe qué recibió Pablo como retribución de su trabajo? Cárceles, traiciones, persecución, hambre, desnudez, fatiga, rechazo y lapidaciones. Hermano, a duras penas lo lograron sacar un día debajo de todas las piedras que le habían quedado encima, hermano. Predicó un precioso mensaje de la palabra de Dios, y lo que hicieron fue con tetuntes, hermano, a darle a Pablo, solo porque Dios lo guardó. Si no, hubiera sido historia. Y hermano, quizás los hermanos llegaron al montón de piedras. Pobrecito el hermano, tan lindo que era, cómo predicaba de bonito. Y empezaron a quitar las piedras y se empieza a levantar Pablo, hermano. Ay, hermanos, aquí no muy duro, me quedó inflamado acá. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído. El que empezó la buena obra la va a terminar hasta el día de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Bendito el nombre de Dios. Ahora, hermano, viene Pablo, ve sus cadenas, sus cárceles, sus amigos traicionándolo, su nación que le dio la espalda, el hambre, la necesidad. Vio un día los zapatos, hermano, ya sentía el sabor de los chicles cada vez que los machucaba. Y cuando ve el final de la iglesia, vio esto. Hermano, con todo el derecho del mundo, aquel hombre hubiera podido decir: y vale la pena gastar mi vida para que esos terminen así. Vale la pena, hermano. Mire, vale la pena, hermano, que un hombre sea obediente al llamamiento ministerial para pastorear un pueblo que quizá no quiere llegar a las esferas de Dios. Vale la pena, hermano, invertir tiempo en alguien que no quiere escalar, hermano, al monte, sino quiere vivir en la llanura su vida cómoda espiritual. Déjeme decirle esto: vale la pena. Porque si Cristo murió por ellos, no hay hombre que le pueda poner un valor distinto a un alma que Dios ha lavado con la sangre de Cristo Jesús. Y entonces, hermano, Pablo, viendo ese declive, viendo esa pobreza espiritual al final, no dijo: yo no me voy a estar malmatando por estos, aguantando azotes, aguantando piedras, para que estos ingratos, ¿cómo van a terminar? No, mejor me voy de vacaciones a Cancún. No. Hermano, siguió trabajando, siguió esmerándose hasta que culminó. ¿Qué le digo culminó? Hermano, ese hombre se pasó de la meta. Tenía la línea de llegada y un día va, hermano, y no se dio cuenta que ya había cruzado y siguió al otro lado, hermano, y corriendo. Y le dijo Dios: Pablo, ya, hermano, ya, ¿qué, Señor? Ya, tranquilo. ¿Qué pasó? Ya te pasaste, la meta era allá. Y ahora te sobró tiempo. Después de Cristo es el único que dijo: ya terminé la carrera. ¿Por dónde iremos nosotros en la carrera, hermano? No vaya a ser como aquellos que corren aquí esa carrera de San Silvestre, ¿verdad? Que se corre aquí por la zona 9, zona 10. Alguna vez corrí yo eso, hermano. Y cuando uno va cruzando entre cuadras, dan ganas de acortarse el camino. Y muchos hacen eso. Vienen allá hasta el final y se cruzan ahí por la torre, hermano, y aparecen al frente. En la carrera espiritual no se puede hacer eso. No hay recovecos, no hay atajos. O compites según las reglas o te descalifican. Mire la conducta, dice Pablo: en los últimos días los tiempos van a ser difíciles. ¿Difíciles para quién? Para el cuerpo de Cristo. Tiempos difíciles, ¿en dónde?
en el mundo, no, eso lo dijo Dios, que era normal que el mundo entre en esa transición de dolores. Es más, Dios diseñó, hermano, el trato doloroso del mundo, pero para su pueblo Dios no diseñó dolores. El cuerpo de Cristo va a experimentar estertores de alumbramiento, pero por su necedad. Ahora dijo el apóstol: mira, Timoteo, tienes que saber esto. En los últimos días los tiempos se van a poner difíciles, porque el petróleo va a subir, la gasolina va a estar muy cara, va a subir la harina, por consiguiente va a subir el pan, las tortillas van a ser a 3 por 10 quetzales. Y para aquellos hermanos que llegan a la tortillería, dice la tortillera, la señora que hace tortillas: ¿y cuánto le doy, joven? Le dice, y pone la mano en la mesa: lo que quepa ahí, dice. Esa es su medida. ¿A cuánto les gustan las tortillas, hermano? ¡Ah, qué delicia! Bueno, yo soy de los que piden así. ¿Por qué los días últimos de la iglesia van a ser difíciles? Hermano, entonces yo trato de poner un contraste. Pablo dijo que los últimos días de la iglesia eran difíciles, y oigo por ahí, hermano, alrededor que la iglesia está en días de gloria. Y entonces oigo acá las voces gloriosas y oigo acá la voz de Pablo. ¿A quién piensa usted que yo le voy a creer? Hermano, ¿a quién yo le voy a poner atención? ¿A esa gloria que se pretende presentar, o a la instrucción del perito arquitecto de la iglesia? ¿Y qué es lo que hace difícil los días de la iglesia? De esto estuve enseñando, hermano, durante casi 2 meses, los días viernes por la noche. Por eso ahora no me voy a detener en mayor cosa, pero le dice: mira, porque los hombres, ¿qué hombres? Los hombres evangélicos, no los perdidos del mundo. Hermano, en los perdidos del mundo, todas estas características son de risa, hacen cosas peores. Pero que los hombres evangélicos tengan estas actitudes, dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, es decir, egoístas. Solo piensan en ellos. Voy a ir muy rápido porque dije antes, de esto ya enseñé. Fíjese: se amarán a sí mismos y serán avaros. ¿Qué es ser avaro? Amor al dinero. Mire, si solo nos quedáramos con esas dos, diríamos, hermano, ya estamos en los últimos días. ¿Me doy a entender, hermano? ¿O no es eso lo que se ve? Pero sigamos. Serán jactanciosos, es decir, arrogantes, mirando sobre el hombro a todos los demás. Luego dice: soberbios, altivos. La altivez, el que se cree superior a todos los demás. Hermano, solo con subirse en un ladrillo se marean. Eso es altivez. Dice la Biblia: soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hermano, ¿cómo se ve eso hoy en día en las iglesias evangélicas? Hijos desobedientes a los padres, sin gratitud, irreverentes, no respetan autoridad. Mire las características. Sin amor, es decir, fríos, hermano, frívolos, implacables, faltos de misericordia, calumniadores que andan inventando chismes, desenfrenados, no tienen dominio propio, salvajes, es decir, son crueles, aborrecedores de lo bueno. Subamos un poquito más, verso número 4. ¿Puedes subir ahí? Súbelo ya, no te preocupes, yo me ubico. ¿Logra leer ahí abajo? Ya, súbelo. Pero que haya imagen. Verso 4. Traidores, impetuosos. ¿Sabe quién es un impetuoso? Aquellos que hacen su voluntad, no importando las consecuencias. Y le voy a decir esto: se oyen muchas críticas, hermano, escritas a través de internet, se leen críticas
de gente que se dedica, por ejemplo, son columnistas y se dedican a escribir de los abusos que se cometen en ciertos lugares en el nombre de Cristo, esquilmando a las ovejas. Hermanos, salen grandes artículos diciendo estos mercaderes de púlpito, y hablan, hermano, de todos los desmanes que se cometen poniéndole precio a la bendición, entre comillas. Y entonces que si usted da tanto va a tener esto, y que si da tanto, ese mercadeo que se ve, hermano, se ve por televisión, se escucha por radio. Esta gente escribe sobre esos desmanes, y la gente, estos ministros, ¿verdad?, que hacen esas cosas, ¿sabe qué dicen, hermano? No importa que nos critiquen, nosotros no vamos a dejar de hacer la voluntad de Dios. Ese es un impetuoso. Hace lo que se le da la gana, no importando las consecuencias. Y por eso el evangelio ha caído en mucho descrédito. Y hay gente que no quiere saber del evangelio, hermano, porque piensan que ese evangelio es el evangelio de Cristo. A los que escuchan por la radio, a los que están por internet, a los que van a ver esto por televisión, les digo, ese no es el evangelio por el que Cristo murió. Ese es un evangelio que obedece a intereses personales, pero el evangelio por el que Cristo murió es el evangelio de la salvación, la restauración, la regeneración, hacer un hombre nuevo, transformarlo, transformar hombres, mujeres, jóvenes, transformar familias. Ese es el evangelio de Cristo. El otro es lo que Pablo enseñó y dijo, ese es otro evangelio. Pero oiga lo que dice la Biblia. Internamente estos hombres son así, pero dice el verso número 5, pero por fuera se disfrazan. Hermano, el diablo es especialista en disfraces. Dice la Biblia, el diablo se metió en una serpiente. Hermano, las serpientes no eran chocantes como son ahora. A cualquiera, creo yo, hermano, ve una serpiente que se va moviendo por ahí, hermano, y cualquiera, se le da cosa, ¿verdad? Y si usted las toca, hermano, son frías. Y si la corta y la hace guisadita, hermano, la carne es... Yo sé que algunos han comido serpiente. Algunos han comido, yo no. No me llama la atención tampoco. Pero, hermano, la serpiente no era chocante. Porque si la serpiente hubiera sido desagradable, hermano, Eva no le habla. Hubiera salido corriendo la hermana. Adán, 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 mira la serpiente. Y hubiera venido Adán, hermano, así con su macana. Pero no, le platicó la hermana. El diablo se metió. Mire, ¿de qué se disfrazó el diablo? De serpiente. ¿De qué se disfrazaron los hijos del diablo adentro de la comunidad hebrea? Se disfrazaron de fariseos, los hombres más rigurosos en cuanto a la religión, los de una religión más escrupulosa, más metódica, más rígida, hermano, los más pulcros. Ahí se metieron los hijos del diablo y eran hijos del diablo. Oiga esto. Dentro del ministerio de Cristo, ¿de qué se disfrazó el diablo? Se disfrazó de apóstol. Por eso, hermano, no se trata solo de seguir apóstoles. Puede haber disfraz. No se trata solo de seguir pastores, hay disfraces. Dice la Biblia, estos por dentro son todo esto, pero se presentan como piadosos. Esa es la apariencia de piedad. Y dijo Pablo que en los últimos días de la iglesia esa sería una conducta normal. ¿Me doy a entender, hermano? Luego el apóstol Pedro dijo, es que son falsos maestros y encubiertamente se meten dentro del cuerpo de Cristo. Pero el apóstol Judas en su carta usó un término bien interesante. Usted luego lo puede corroborar ahí en la Biblia. Lee toda la carta de Judas. No es muy larga, es cortita. Dijo Judas, esos son impostores. ¿Qué es un impostor, hermano? Uno que se hace pasar por otro. Y dijo el apóstol Judas, estos son impostores, dijo, que se han metido dentro del cuerpo de Cristo, hermano, pero como traje
corbata y Biblia, la pasan. Dice la Escritura, 2 Timoteo capítulo 3, si me orientan en el tiempo. Ya. De veras ya. ¿Cómo voy ahí? De veras. Hermanos, demos una ofrenda de palmas al Señor. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,